Lo de que hasta que la muerte nos separe se convirtió en un mito. El número de divorcios se incrementa de manera alarmante y además del trauma que supone para la pareja, los platos rotos en general los pagan los hijos. Bienvenidos, querido público, a esta emisión de Entre Mitos y Realidades, en la que hablaremos sobre los hijos del divorcio. Pilar, ¿nos dices quiénes nos acompañan? Claro, Catalina. Hoy tenemos en el estudio a dos reconocidas psicólogas. Saludamos a Eda Lorna Venegas, maestra en psicoterapia familiar y de pareja. Además, es docente en desarrollo humano, así como en maestrías de población, salud, familia y psicoterapia. Damos también la bienvenida a Susana Salazar Gómora, con maestría en psicoterapia psicoanalítica individual. Trabaja con niños y jóvenes que tienen bajo rendimiento académico y con padres en proceso de divorcio. Gracias a las dos y empezamos contigo, Susana. ¿Es válido decir que las auténticas víctimas de los divorcios son los hijos o estamos haciendo una exageración? No, realmente no hay una exageración. Lo vemos día a día en la consulta, en la clínica, en la interacción con los padres, en donde los niños llevan la mayor carga, el mayor número de consecuencias respecto al divorcio. Son los que en su momento no saben cómo entender o cómo comprender lo que sucede con sus padres y las únicas herramientas que tienen es a través de a lo mejor berrinches, a través del juego, a través de dibujos, y que es la forma en que ellos van manifestando lo que observan en esas dos personas que quieren tanto. Entonces no hay ninguna exageración. Eda, y a grandes rasgos, ¿cuáles serían estas consecuencias? Bueno, pues va a depender. Yo creo que hay una cosa que sí es muy importante, y hablando de los mitos, esta idea de que los padres no dañan nunca a los hijos. Es un mitazo. Porque efectivamente no importa si están sufriendo un proceso de divorcio o no, siempre en el sistema familiar, cada uno de los miembros, tenemos una interrelación y una interdependencia constante. Entonces, lo que le sucede a un miembro de la familia necesariamente tiene que afectar a otros. Y esto es un principio sistémico importantísimo para entender las problemáticas de los niños, y no nada más de los niños, los afectados en el divorcio son todos los toda padres, la familia, ¿no? toda la familia completa. Depende, cada quien va a vivir y procesar este fenómeno de separación de diferente manera. Lo va a vivir y le va a dar un significado diferente. Entonces, los niños va a depender de la edad. Si están en el preescolar, son bebés, son lactantes, o son escolares, o son adolescentes, o son adultos. Se ha visto que los que tienen mayor afectación es en la etapa de la adolescencia, porque entonces convergen una serie de procesos en el desarrollo, como es la adolescencia se marca por muchos cambios neuronales, fisiológicos, emocionales, cognitivos, y está en una revolución interna en los chavos. Entonces, cuando viene un evento como el divorcio, es otro agente, un disparador de una reestructuración del sistema familiar. ¿Y esto qué significa? Que entonces se pone a prueba el sistema en su capacidad de adaptabilidad, de adaptación a la nueva situación que están viviendo los padres. Además, déjenme decir, otro mito es, me divorcio y ¡san! Se acabó el problema. No, señores, hay un predivorcio. A veces empieza, ¿no? Exactamente, y yo creo que hay tres etapas del divorcio, y esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Creemos que nada más es el acto legal de la firma de la sentencia de divorcio cuando esto empieza y termina. No. Para llegar al divorcio, yo soy de la opinión que el divorcio es una consecuencia. Otro mito es que el divorcio es el origen de los problemas. Es la consecuencia de un proceso
crónico que viven las parejas de constante conflicto. Claro. No saben cómo resolver el conflicto la pareja. Y es importantísimo que también durante digamos, la familia intacta, donde siguen unidos, seguimos afectando a los hijos. Porque también otro de los puntos que a mí me parece importante, y a mí en particular he trabajado en mi propia experiencia clínica y con otros colegas, es cómo la pareja se convierte en el transmisor intergeneracional de patología. O sea, lo que estoy diciendo es serio. Claro. Y no nada más tiene que ver con el divorcio. Es decir, desde antes, si vemos la salud mental o el nivel de desarrollo de cada uno de los miembros de la pareja, pues vemos que hay padres muy inmaduros y que cómo van a manejar pues, los conflictos, las situaciones en crisis, como una crisis económica, una crisis como el divorcio, una separación, una muerte. O la cotidianidad. O la misma no. cotidianidad en donde no sabemos lidiar con estos procesos naturales de la vida. Es decir, no siempre es felicidad. Otro mito es la eternidad, no. La tarea de la pareja es de todos los días, yo siempre les digo, es una reconstrucción, una construcción, reconstrucción. ¿Por qué? Porque la dinámica de la pareja es de los procesos más complejos. Y uno es que simple y sencillamente tenemos etapas de encuentro y etapas de desencuentro. Hay momentos en la vida en donde nos distanciamos de la pareja y decimos, ¿y este quién es? Pero O hay lo quieres otro, matar de plano. definitivamente. Y otros momentos, como una situación de crisis, que es el divorcio, puede ser que a lo mejor ya estaban pensando en separarse. Cuando la ven en serio, hay esta posibilidad también, el recurso de buscar ayuda, que esto es un signo de salud. Las parejas que antes de dar ese paso, de decidir, porque es una decisión trascendental, porque fíjense que el divorcio es una de las experiencias más traumáticas, es la segunda experiencia más traumática que se vive después de la muerte. La angustia que produce, el estrés, ahora imagínense la transmisión de esta angustia, de esta incertidumbre, de esta inseguridad, de la ambivalencia de estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien, ¿qué va a pasar? Se transmite a los hijos. Y acá los especialistas, a mí me llegan a la terapia pues, con síntomas. Los hijos presentan, ¿cómo manejan estas crisis en la pareja, el divorcio? Con sintomatología. Y la sintomatología de los niños puede ser desde enuresis, desde terrores nocturnos, pesadillas, ansiedad. Están todo el tiempo en la escuela. La escuela es digamos, un agente que nos puede ayudar muchísimo a detectar estos problemas. A veces los padres no se dan cuenta de lo que están sufriendo los hijos en este proceso de divorcio, que es desde antes, porque hay un predivorcio que se llama, o que le llamamos, divorcio emocional. Viven en la misma casa, pero ya están distanciados. Emocionalmente se está rompiendo, se está fracturando esa pareja, ¿no? Permíteme. Entonces, Susana, ¿cómo afrontar eso? Los padres cuando están notando que se van a divorciar o el predivorcio que dice Eda, ¿qué tienen que decirle a los hijos? ¿Se lo tienen que explicar? ¿Cómo explicárselo? Bueno, lo importante es tomar en cuenta en qué edad está, es decir, si tiene 1 año, 2 años, no es momento de explicarlo. Sin embargo, si ya estamos hablando de una edad de primaria aproximadamente, ya logran comprender con las palabras de acuerdo a los conocimientos que ellos tienen. Es importante que ambos puedan informarle a los niños que estén juntos, en ese momento. Padre y madre. Exacto. O los dos padres. Sí, porque finalmente algo que se da mucho en el divorcio son estas malas interpretaciones. Entonces, con mayor razón es importante que los dos estén junto a sus hijos y que puedan explicar que en ese momento va a haber una separación como tal de esposo y esposa. Es decir, que como pareja ya no están funcionando, ya no se entienden, las palabras que ellos puedan encontrar, y que en ese momento están decidiendo concluir el matrimonio, separarse, pero que lo importante es que van a seguir existiendo papá y mamá,
que eso es algo que aterra mucho a los niños. Ellos entienden que en el momento que se divorcian deja de existir un papá y una mamá que les da esa seguridad. Entonces es importante explicarles y además no dar más detalles. En ocasiones cuando es por infidelidades, que es un alto porcentaje, Sí, cuando son infidelidades empieza que el papá que se siente dañado empieza a describir toda la situación en donde los niños quedan más confundidos, quedan con un sentimiento de desesperanza mayor, es decir, aquellos seres que me cuidan, que me protegen, ya no lo hacen, entonces, ¿qué espero de Porque todos los además demás? hay reproches, ¿no? A veces Claro. entre uno y otro, y eso delante de los niños nunca. No, y además es en explicarle a los niños hay una línea tan delgada en donde como papás de manera consciente o inconsciente terminamos maltratando a los niños, como los chantajes, como las comparaciones, como el hablar mal del otro, Eso, de la expareja, eso. Sí. delante pues de los niños, o como tal las discusiones, ¿no? En donde el público está haciendo los niños y que todas estas acciones pues obviamente repercuten en los niños y toda esa explicación que yo intenté darle previamente cae, ¿no? Es eliminada por todas estas constantes agresiones que hay. En ese sentido, Eda, lo que dice Susana, el estarle hablando mal de la pareja infiel o lo que pudiera ser, eso le provoca a un niño una reacción terrible, ¿verdad? Sí, por supuesto. Esto que decía Susana de cómo estamos... Envenenar. Exactamente, estamos transmitiendo a través de mensajes, de frases, de conducta no verbal, actitudes, conductas muy concretas que están, digamos, influyendo en el niño para tomar partido, es decir, se crean alianzas. Cuando la familia se divide, se cinde, entonces los padres empiezan, la batalla sigue antes, durante y después del divorcio. Y esto es lo más complicado, porque otra de las recomendaciones es no involucrar a los hijos en los problemas de pareja. Esto es clave, pero Tengan la edad que tengan. Tengan la edad que tengan. Poner límites, pero es lo más complicado. ¿Por qué? Porque los hijos, los pequeños y los adolescentes todavía están moldeables, digamos, no tienen todavía este criterio terminado, este juicio terminado como para decir, ¿saben qué? Este es su problema. Yo no me meto, no me metan y yo no me meto. Un joven adulto maduro puede establecer claramente estas líneas, este límite, pero un niño está sumergido, está de manera inconsciente. Los padres lo agarran a veces a estos niños y estos adolescentes como armas en contra del cónyuge. Así es. Y esto es lo más terrible, porque justamente esta es la parte en donde los agarran de desviadores del conflicto o depositadores del conflicto, los agarran de cómplices en las mentiras, Claro. en el engaño, o de confidentes. Hay madres que es que, fíjate que, pues, tu padre me engañó con una persona así, ya sabe, y cómo me engañó. O sea, a ver, son cosas que no debemos de involucrar por ningún motivo a los hijos, porque no les corresponde. Posteriormente vemos la patología o la problemática después, cuando crecen. La vemos en cuanto regresemos de una pausa pequeña. Regresamos después de esta pausa y seguimos con el divorcio y los hijos. Nos estaba hablando Eda de las patologías que se sufrían después de que se inicia el proceso, pero quisiera antes, para dejar acotado otro tema, ¿qué pasa cuando los hijos se sienten culpables de la separación de los padres, que también sucede, y cuando uno toma partido, un hijo toma partido
descaradamente por uno de los dos padres. ¿Qué sucede? Sí, que esta es una de las consecuencias que hay en los niños, el sentirse culpables de que papá y mamá ya no continúan, de que no son suficientemente esos hijos que esperaban papá y mamá para mantenerlos unidos y que es donde empieza un conflicto de fidelidad. Es decir, me siento culpable y en este momento necesito elegir con quién me voy, con papá o con mamá. ¿A quién quiero más, a papá o a mamá? Entonces, aquí es importante que en este conflicto de fidelidades podamos como padres transmitir que finalmente no tiene que elegir. No tiene que elegir a quién quiere más, a quién quiere menos, a quién le va a guardar esos secretos, ¿no? A quién va a agredir de alguna manera. Entonces es transmitirle que en este momento tiene toda la confianza, tiene toda la esperanza, tiene todo el amor por parte de los padres y que esta, como decía hace un momento, esto es un conflicto de pareja. Esto no es un conflicto en donde vamos a intervenir todos, en donde todos vamos a opinar. Sí intervenimos de manera indirecta porque ya esa familia empieza una fractura. Sin embargo, es importante transmitirle que el amor es incondicional, que el amor de los padres no está condicionado por las mentiras que me guardes, por qué le digas al abogado, qué le digas al juez, etcétera. Entonces, en la medida que nosotros transmitimos esto a los niños, por ende, van a decir, no hay culpables. O sea, aquí los responsables es esposo y esposa, que ya nos entendieron, que hubo conflicto entre ellos, pero en este momento yo soy parte de esa familia que había, yo soy el hijo y tengo un papá y una mamá. Entonces, no hay culpables, que esto llegan los niños y por eso tienen diferentes manifestaciones como problemas dentro de la escuela. Eva, pero eso es muy fácil de decir y cuando, cuando es un divorcio traumático, que la mayoría lo son, Sí. ¿Cómo decirle a los padres que actúen así? Sí, bueno, hay que pensar en esta cosa y es, muchas veces la toma de decisión de me divorcio son decisiones tomadas bajo el efecto de la irracionalidad. Es decir, nuestros juicios y nuestro pensamiento se altera. Y es cuando justamente no deberíamos de tomar ninguna decisión trascendental. Fíjense. Claro. Y ahí estamos, pues me agarro hago mi maleta y se salen de la casa y los niños no entienden, no pueden procesar lo que está pasando. ¿Por qué? Es muy simple, porque ni los propios padres están procesando lo que están haciendo en un acto irracional, impulsivo e muchas veces inconsciente, porque necesitan resolver la conflictiva de alguna manera y a veces tomar esta decisión tan impulsiva, pues después vemos en la consulta, ay, pues ya vienen de regreso, ¿qué creen? Porque Pero, pues ya lo pensaron, ¿no? Muchas veces llevan años y años en una situación traumática también que afecta a todos y es mejor un divorcio o no. Y esta es la contraparte. Las decisiones tomadas abruptamente, los divorcios abruptos, y que ahora hay divorcios express, ¿no? Ajá. Y luego aquellos que se van pensando y pensando a lo largo del tiempo. A veces las mujeres, hay un 55% de mujeres son las que toman la decisión de divorciarse. Así es. Más que los hombres. ¿Por qué? Porque justamente la mujer está ya masticando, procesando en qué momento, pero bueno, los hijos, que agarran a los hijos de justificación y pretexto para no divorciarse, cuando en realidad los motivos son personales. Ni siquiera en esta búsqueda de si me divorcio o no, metan a los hijos. Este es otro mito. Ajá, es exacto. Que, ¿cómo nos repitieron? Por ustedes no me divorcié. Y uno crece de adulto y dice uno, ah, caray, o sea que yo soy el responsable de la infelicidad de este par. Pues no, este es otro mito que hay que echar abajo. No, señores, somos responsables de cada uno de nuestros actos, de nuestros pensamientos y de nuestras decisiones, para bien o para mal. Esto es importantísimo. Sí, ¿no? Claro. Susana, pero una de las características o síntomas o afectaciones que más generalizada está entre niños pequeños no es el sentido del abandono.
Claro que sí, es el sentido del abandono, como mencionaba, este sentimiento de desesperanza, de ya no hay un futuro, ya no hay alguien que me brinde esa confianza. Entonces, además empiezan mucho a rebelarse, a estar irritables frente a la autoridad, porque esa autoridad que es papá y mamá finalmente los desilusiona. Y entonces lo llevan, por ejemplo, dentro de la escuela, que es donde pasan mayor parte del tiempo. En la escuela están en constante rivalidad, en constante reto con las autoridades, con la maestra, con el profesor. Y entonces esto no solo nos comprueba de que en esta irritabilidad que ellos muestran, finalmente lo que viven es esta desolación, esta sensación de abandono, de papá y mamá están más preocupados para ver quién se queda con nosotros, quién se queda con la casa, quién es el bueno, quién es el malo de esta historia, que finalmente esa desolación o ese sentir de abandono, ellos lo llevan en otras manifestaciones, que son los recursos que ellos tienen. Y en el caso de los adolescentes, Eda, porque empezabas a plantearlo y yo creo que ahí es, como decías, doblemente terrible. Sí, sí, porque el adolescente está en un proceso de buscar su propia identidad y necesita a los padres como guías, como figuras de identificación psicosexual, pues para ejercer también los roles sociales, para también ejercer la pertenencia, decir, bueno, yo pertenezco ¿a dónde? ¿Cuál es mi pertenencia? También la función de la familia y de la pareja principalmente es esta proporción de este alimento afectivo de los hijos. Pero esto se trastoca porque efectivamente se desvía. Toda esta atención está en la pelea y en el conflicto. Entonces los hijos quedan a un lado y en sus necesidades, en la atención, en la comunicación, se empieza esto a alterar, es decir, se rompe un equilibrio en el sistema y entonces los hijos, su manera de manifestar que no están pasándola bien, que están sufriendo, que están muy enojados, que están confundidos, que tienen un conflicto de lealtad hacia los padres, porque muchas veces están tratando los hijos a veces, yo voy a decir algo que es tremendo, los hijos a veces se sacrifican con tal de ver a los padres unidos. Y esto es muy tremendo porque en la adolescencia vienen problemas como trastornos de la alimentación, como es la bulimia, la anorexia, porque están tragando todo el enojo, toda esta conflictiva de los padres. El adolescente es el actuador número uno de la conflictiva de los padres. Pero ¿cómo puedo manifestarlo? Entonces son a través de síntomas, somatizaciones o conductas abiertamente disruptivas, la rebeldía, el oposicionismo, romper las reglas, el abuso del alcohol, la violencia, la droga. Entonces sí, tenemos que estar como atendiendo diferentes aspectos en estos momentos de tanta crisis y sobre todo las crisis individuales que se cruzan con el evento traumático, el evento que nos está rompiendo nuestros equilibrios previos. Quería yo nada más preguntarle a Susana, ¿ayuda a facilitar esto lo fácil que es actualmente divorciarse en algunos estados de la República, no en todos? Finalmente, lo que nosotros hemos observado es que en el divorcio mandan las emociones. Es decir, hay mucho dolor, por más que la cuestión legal, por más que sea inmediato este proceso, las emociones no podemos decirle, a ver, en este momento ya terminamos, ya firmamos y ya no hay más. Entonces, estas emociones pueden continuar a pesar de la firma, a pesar de que el documento ya está, sigue este sentimiento en cada una de las parejas y puede, como decían hace un momento, a veces la firma es el inicio de todo este dolor, de todo este conflicto, de toda esta guerra
Entonces, finalmente no nos va a determinar de alguna manera, solo legalmente ya está la solución, sin embargo, en las emociones siguen, las peleas siguen, el dolor dentro de la familia, que eso es lo que olvidamos muchas veces, que más allá de los gritos está ese dolor de ya no pude continuar con esa pareja que tanto quería, ya no pude formar esa familia que tanto, como esos ideales se vienen abajo. Eda, tú estabas hablando de lo que causa los hijos, ¿no? Y sobre todo en la adolescencia. Pero también es cierto que muchos muchachos o muchachas se vuelven unos auténticos tiranos y aprovechan, entonces ahora tengo dos Sí, por casas, supuesto. tengo dos padres y pido y es lo único que me interesa. Sí, sí, definitivamente llevan agua para su molino, como yo digo. Están viendo el conflicto y obviamente ellos están muy ocupados y su energía la están ocupando ¿en qué? En buscar siempre estos elementos que le permitan lograr y encontrar estas figuras que le valgan la pena. En ese momento los padres es lo que no les vale la pena a los adolescentes. Es un mal ejemplo, o sea, me chocan, me caen gordos, ¿no? Y están saliendo de casa, quieren huir y dar la vuelta al problema, pero pues para lograr permisos, para obtener dinero, viajes, pues facilidades para esta búsqueda que es hacia afuera, está con los iguales el adolescente. Entonces, un poco aprovechan y entonces pues le dan la razón a la mamá y al rato le dan, ¿no? La manipulación Manipulan. es el control. Pero también, ojo, si tenemos padres sumamente sobreprotectores, sumamente permisivos, en donde son muy dependientes, ellos son muy infantiles los padres. Un adolescente se da cuenta cómo, por dónde llegarle a la madre, al padre, y les da las dos vueltas, porque pues también ve los puntos débiles de estos padres que no pueden establecer límites, entonces pues con la mano en la cintura, pues empiezan a ejercer la autoridad sobre lo que se supone que es la autoridad, que son los padres. Y O sea, como se los cambian padres... los roles. Sí, Claro. y entonces aquí encontramos un fenómeno que se da muchísimo y ya en consulta, en terapia individual, encontramos adultos que fueron hijos parentalizados. Es decir, en esta reestructuración, en este rompimiento del equilibrio, hay que reacomodar a la familia. El padre se va, por lo general, padre, varón, y ese hueco, ¿quién lo va a ocupar? La madre inconscientemente está buscando y está eligiendo a uno de los hijos para que ocupe este lugar. Se asigna inconscientemente este lugar, aquí falta alguien que me diga, que me aconseje, que me ayude a tomar decisiones. Se elige a un hijo, el hijo es doble porque saca ganancias, pero también tiene un costo muy grande. Ojo con esto. Susana, en 30 segundos, ¿cómo ayudarles a estos niños? Bueno, aquí algo importante es escucharlos en cuanto a lo que están viviendo y que los padres también se atrevan a decir lo que están sintiendo. A veces, aunque las emociones son las que predominan, pero muchas veces como padres anteponemos la razón, anteponemos toda una explicación teórica, una explicación legal y nos olvidamos de lo que sentimos y que las principales manifestaciones de que algo pasa en nuestros hijos en el proceso de divorcio generalmente son problemas académicos. Empiezo a atender otras cosas como es el conflicto dentro de casa y dejo de atender lo que a mí me atañe, que es la escuela. Esa es la principal causa. Pues desafortunadamente voló el tiempo y situaciones complejas que se vuelven normales en esta época. Esperamos que nuestras expertas, a quienes agradecemos su presencia, les hayan iluminado sobre el tema. Gracias por su atención
Y aquí los esperamos en una emisión más de Entre Mitos y Realidades la próxima semana.